Hola, soy Bernardo Hussein Santiago Maslum y por parte de MedMed Tutors vamos a continuar con el módulo 1 de pediatría. En esta ocasión vamos a hablar de los temas 4 a 6, que son patología neurológica neonatal, patología respiratoria neonatal y patología congénita. Patología neurológica neonatal. La encefalopatía hipóxico-isquémica es una lesión secundaria a asfixia perinatal, provocando una alteración del estado mental y una examinación neurológica normal. Algunos de los factores de riesgo implicados en esta enfermedad son anormalidades metabólicas como la hipocalcemia o hipoglucemia, hemorragia intracraneal, infecciones como sepsis, meningitis o alguna enfermedad por parte de TORCH, perfil biofísico anómalo, síndrome de aspiración de meconio, oligohidrapnios, uso de oxitocina, algunas toxinas como la hiperamonemia o la kernicterus, infarto cerebral, alteraciones de movimientos fetales, una frecuencia cardíaca fetal alterada, distocia de parto, enfermedades hipertensivas del embarazo, anemia fetal, errores innatos del metabolismo, malformaciones del sistema nervioso, pruebas sin estrés y a otros factores perinatales como el abrupto placentario, hemorragia materno-fetal, choque o hipotensión, parto prolongado, nacimiento múltiple, corionionitis, insuficiencia placentaria. Y bueno, como mencioné al principio, pues incluye tanto alteraciones del estado mental como una examinación neurológica normal. Y para poder analizar el cuadro clínico se creó una escala, la cual se denomina escala modificada de Garcia-Alix. En esta clasifica la encefalopatía hipóxico-isquémica ya sea leve, moderada y grave, en 4 síntomas o 4 criterios: estado de alerta, tono muscular, respuestas motoras y reactividad. Y bueno, antes de los 3 días, en una encefalopatía hipóxico-isquémica leve, pues va a tener un estado de alerta normal, va a tener una hipotonía global, pero más marcada en los miembros superiores, va a haber respuestas motoras normales o un poco disminuidas y una reactividad normal. Puede también tener temblores o mioclonías. Ya en una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada, pues el estado de alerta va a encontrarse letárgico o estuporoso el paciente, va a haber una hipotonía global más marcada en los miembros superiores, las respuestas motoras van a estar disminuidas y los reflejos van a ser débiles. Por su parte, una encefalopatía hipóxico-isquémica grave ya va a estar en un estado estuporoso o en coma, va a tener una hipotonía global, es decir, no va a tener respuestas motoras, van a estar ausentes, estereotipadas o además van a presentar convulsiones y va a perder inclusive los reflejos primitivos. Ya después de los 6 días, en el caso de una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada, pues van a haber presencia de convulsiones y en la grave pues puede haber signos de disfunción del tallo cerebral. En cuanto al diagnóstico, pues este incluye las pruebas de imagen como la ecografía transfontanelar y las resonancias magnéticas. Sin embargo, los criterios diagnósticos básicamente se basan en el antecedente perinatal de asfixia, síntomas y signos neurológicos desde el inicio y evidencia de lesión hipóxico-isquémica a nivel sistémico. Para ello es necesario hacer distintos pruebas de laboratorio de vigilancia y para evaluación, que incluyen la historia clínica, un ultrasonido transfrontanelar, una biometría hemática para determinar el número de plaquetas, una química sanguínea, una punción lumbar, electrolitos séricos, incluyendo magnesio y calcio, ácido úrico, lactato, aminoácidos, troponina y un estudio histopatológico de la placenta en caso de que haya una infección. Y el tratamiento indicado es la hipotermia terapéutica. Los criterios para realizar una hipotermia terapéutica incluye una edad gestacional mayor de 35 semanas de gestación, debe tener evidencia bioquímica de evento hipóxico isquémico. ¿Cuáles son esos parámetros bioquímicos? Pues que tenga un pH menor a 7 o un déficit de bases mayor a 16 milimol por litro al realizar la gasometría en la primera hora de vida. Y también debe tener una presencia de evento perinatal agudo con un Apgar menor a 5 a los 10 minutos. O bien, si no es el Apgar, pero que hayan requerido una ventilación mecánica por más de 10 minutos. Y bueno, también uno de los criterios incluye la evidencia de encefalopatía moderada o severa, como ya les había mencionado en la clasificación. La hemorragia de la matriz germinal, vamos a definir primero qué es la matriz germinal. Y bueno, la matriz germinal es una estructura que se sitúa por debajo del epéndimo. ¿Qué es el epéndimo? Pues el epéndimo es el epitelio que recubre los ventrículos. Entonces, por lo tanto, esa matriz germinal se ubica por debajo del epéndimo. Y es muy importante porque durante la vida fetal esta ayuda su función es formar las neuronas hasta las 20 semanas de gestación y además también forma las células gliales. Una de las características de esta estructura anatómica
es que se encuentra muy vascularizada, como lo podemos ver en la imagen en blanco y negro. A pesar de ser muy vascularizada, sus vasos son muy frágiles. ¿Por qué? Porque tiene una membrana basal débil y no tiene zónulas. Por lo tanto, es muy propensa a que puedan romperse estos vasos sanguíneos y por lo tanto producir una hemorragia. Lo normal es que esta estructura empiece su involución y termina su involución hasta las 32 semanas de gestación. Por lo tanto, el principal factor de riesgo para la presentación de esta enfermedad es un niño pretérmino, específicamente que haya nacido antes de las 32 semanas de gestación, porque aún va a estar presente esta estructura. El cuadro clínico, pues, se caracteriza por ser relativamente asintomática o puede tener algunos síntomas inespecíficos, como lo son la anemia, apnea, disnea, acidosis, inestabilidad hemodinámica, hipotonía y convulsiones. Para su clasificación y diagnóstico, pues, es necesario realizar una ecografía cerebral transfontanelar. Y a partir de este estudio, que normalmente se realiza en los primeros 7 días de vida en pacientes de riesgo, es decir, los que son menores de 32 semanas de gestación. Y bueno, a partir de este estudio de la ecografía cerebral transfontanelar se va a poder dar una clasificación. Como podemos ver en la de grado 1, se trata de una hemorragia que se encuentra por debajo del epéndimo, es una hemorragia subependimaria. A veces puede ocupar parte de los ventrículos, pero únicamente ocupa menos del 10%. En el caso de la hemorragia de la matriz germinal de grado 2, ya se trata de una hemorragia intraventricular, en la que se ocupa entre el 10 y el 50%, mientras que la hemorragia de la matriz germinal grado 3 ya ocupa más del 50% del espacio ventricular. Y además, la diferencia entre el grado 2 y el grado 3 es que en la de grado 3 ya va a haber una dilatación del ventrículo. En el grado 2 no necesariamente va a haber una dilatación. Las hemorragias de la matriz germinal tienen dos principales complicaciones. La primera de ellas es el infarto hemorrágico periventricular. Y bueno, este se caracteriza por lo mismo que aumenta excesivamente la presión intraventricular. Eso va a provocar que comprima y aumente la presión del territorio próximo a los ventrículos. Este aumento de la presión va a provocar que haya una compresión del retorno venoso o se dificulte el retorno venoso y por lo tanto va a desencadenar una hemorragia intraparenquimatosa. Dicha hemorragia intraparenquimatosa va a provocar que atrofia en dicho sector y ese tejido muerto va a ser sustituido por una cavidad. En la otra complicación, que es la hidrocefalia posthemorrágica, esta puede ocurrir ya sea por dos causas. La primera de ellas es que puede haber una reducción de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo porque se produce una aracnoiditis química. La otra causa es que puede haber una obstrucción del sistema ventricular provocada por algún coágulo que se forme a partir de esta hemorragia intraventricular, lo que va a provocar que haya un aumento del perímetro cefálico, fontanela bombada, suturas dehiscentes, apnea, disfagia y ojos en sol poniente. En este caso, pues sí se puede ofrecer un tratamiento al paciente, que incluye una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. En cuanto al pronóstico, esta es una de las principales enfermedades que dejan secuelas neurológicas en prematuros. Dichas secuelas incluyen parálisis cerebral y retraso mental, pero el pronóstico va a depender de la clasificación que le demos. Si se trata de un grado 1 o grado 2, pues tiene buen pronóstico, mientras que si se trata de un grado 3 o tiene alguna de las complicaciones, pues le tiene un mal pronóstico. Por último, la leucomalacia periventricular se trata de una lesión cerebral isquémica de la sustancia blanca periventricular. Al igual que la hemorragia de la matriz germinal, es una lesión típica del prematuro y de hecho suele coexistir con la hemorragia de la matriz germinal. Por lo tanto, suele presentarse en niños de pretérmino menores de 32 semanas de gestación. Es considerada la principal causa de secuelas neurológicas a largo plazo. Dichas secuelas neurológicas incluyen consecuencias motoras, como son parálisis cerebral, intelectuales o visuales, como nistagmo, estrabismo y ceguera. ¿Cómo es que ocurre la leucomalacia periventricular? Pues como les mencioné anteriormente, la leucomalacia periventricular se caracteriza por una necrosis focal y gliosis localizada en el área de la frontera vascular entre distintos territorios arteriales. Esta área de frontera vascular es muy sensible a la anoxia y esa anoxia puede ser desencadenada por reducción del flujo cerebral, como hipotensión o hipocapnia. También puede ser desencadenada por inflamación, infección neonatal o coreamnionitis, o también por fenómenos de isquemia reperfusión. Dichos fenómenos van a provocar una liberación de radicales libres de oxígeno. Entonces, como les mencioné, se trata de una lesión de la sustancia blanca. Las células encargadas de producir la vaina de mielina
en el sistema nervioso central se trata de los oligodendrocitos. Y los oligodendrocitos, al sufrir las consecuencias por la reducción del flujo cerebral, la inflamación y la producción de radicales libres de oxígeno, pues estos oligodendrocitos van a dañarse. Por lo tanto, va a provocar que sinteticen de manera adecuada la vaina de mielina. Se trata de una enfermedad que tiene muy mal pronóstico y, como les mencioné anteriormente, pues se trata de la principal causa de secuelas neurológicas a largo plazo en prematuros. Continuaremos con patología respiratoria neonatal. La apnea de la prematuridad es definida como la ausencia de flujo respiratorio por más de 20 segundos, debido a una causa central, obstructiva o mixta, y suele acompañarse de hipoxemia y o bradicardia. Esta es provocada por una inmadurez de los centros respiratorios, lo cual suele ocurrir en gestaciones menores a 28 semanas. Para diagnosticarse, debemos de descartar que sea secundaria a otras enfermedades o a otras situaciones clínicas, como infección, anemia, fármaco, dolor, alteraciones metabólicas y o temperatura. El tratamiento indicado en estos pacientes incluye el uso de metilxantinas, como la cafeína o la teofilina, las cuales ayudan a estimular el centro respiratorio y la contractilidad diafragmática. También está indicado el uso de presión positiva continua de la vía aérea, además de monitorización. Y algo muy importante que debemos destacar es la valoración de la dificultad respiratoria del recién nacido, y para ello se utiliza la escala de Silverman-Anderson. La escala de Silverman-Anderson valora 5 criterios, que para poder recordarlos adecuadamente existe la mnemotecnia diré que atleti, D de disociación toracoabdominal, RE de retracción sifoidea, QUE de quejido respiratorio, ATLE de aleteo nasal y TI de tiraje intercostal. Ahora hablaremos de la taquipnea transitoria. Y la taquipnea transitoria es definida como un proceso respiratorio no infeccioso que inicia en las primeras horas de vida, y esta suele resolverse entre las primeras 24 o 72 horas posteriores al nacimiento. Es una enfermedad que suele ocurrir en niños de término o cerca de término, por lo tanto, principalmente aquellos que nacieron por cesárea. ¿Y a qué se debe? Pues lo que ocurre normalmente en un recién nacido es que el epitelio pulmonar durante el embarazo suele secretar cloro y líquido a los alvéolos. Por lo tanto, durante toda la gestación, esta se encuentra llena de líquido. Sin embargo, al entrar el trabajo de parto, se liberan diversas catecolaminas, las cuales van a estimular a los canales epiteliales de sodio para absorber sodio y el líquido para que al nacer ya no cuenten con tanto líquido. Sin embargo, lo que ocurre en esta enfermedad es que en lugar de que se reabsorbe este líquido, pues los alvéolos permanecen húmedos, y al no producirse la reabsorción adecuada de dicho líquido, no se estimulan dichos alvéolos, y por lo tanto estos permanecen llenos de agua, comprometiendo el intercambio gaseoso, favoreciendo hipoxemia, edema intersticial y la disminución de la distensibilidad del pulmón. Algunos de los factores de riesgos implicados se dividen tanto en antecedentes maternos como en antecedentes recién nacidos. En cuanto a los maternos, incluyen asma, diabetes mellitus, tabaquismo, administración de líquidos, sedación prolongada, ruptura de membrana mayor a 24 horas, sin trabajo de parto o trabajo de parto precipitado. Mientras que los antecedentes de recién nacido incluyen macrosomía, masculinos, embarazo gemelar, nacimiento de término, cercano al término y una calificación de Apgar menor a 7. En cuanto al cuadro clínico, pues los síntomas suelen aparecer en las primeras 6 horas, que incluyen obviamente la taquipnea, es decir, una frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, la cual va a persistir por más de 12 horas, campos pulmonares sin estertores, una saturación de oxígeno menor al 88% y que este cuadro clínico tiene una duración de entre 24 y 72 horas. Para el diagnóstico, pues se va a solicitar una radiografía de tórax, que como podemos ver en la imagen, van a haber signos de atrapamiento de aire, las cuales incluyen una rectificación de los arcos costales, herniación de parénquima pulmonar, una hiperclaridad pulmonar bilateral homogénea, un aumento del espacio intercostal y un aplaneamiento del diafragma. Además, va a haber cisuritis, eso quiere decir que hay presencia de líquido en las fisuras pulmonares, y además también va a haber un incremento del diámetro anteroposterior, ingurgitación periliar y una cardiomegalia aparente. También es importante realizar una oximetría de pulso y además realizar una gasometría arterial,
Entonces, para el tratamiento todo se basa en la oxigenación. ¿Por qué? Porque la oxigenación va a permitir aumentar la dilatación de los capilares pulmonares y la presión de la vía aérea para que el aire reemplace el líquido intersticial que está ocupando dichos alvéolos y pueda ser absorbido. Entonces, por lo tanto, cualquiera que sea la forma de administrar el oxígeno, debe administrarse oxígeno al 40% para mantener una saturación de oxígeno entre el 88 y 95%. Entonces, en casos leves, usualmente se recurre únicamente a la monitorización, vigilando únicamente que la saturación de oxígeno se mantenga entre dichos valores por entre 24 y 72 horas, porque ya después de este tiempo, pues remite el estado patológico. En los casos moderados suele utilizarse la presión positiva continua de la vía aérea. Y en ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aplicar una presión leve de muy pocos centímetros de agua para mantener una presión supraatmosférica en la aspiración mediante el uso de puntas nasales, a través de las cuales vamos a administrar oxígeno con una fracción inspiratoria de oxígeno de entre 40 al 60%. ¿Cuándo vamos a utilizar o cuándo es cuando se considera un caso moderado? Pues cuando a pesar de hacer la monitorización, no remitió a los 48 72 horas progresivamente, cuando inicia con dificultad respiratoria o cuando el aporte de oxígeno extra es insuficiente para mantener la saturación de oxígeno. En los casos graves vamos a utilizar la ventilación mecánica, en la cual esta se va a iniciar cuando inicia con dificultad respiratoria, cuando la presión positiva continua de la vía aérea falló para mantener las saturaciones de oxígeno o cuando hay una persistencia de dióxido de carbono alta con una acidosis respiratoria. Más común en niños de postérmino. Es normal la expulsión fisiológica de meconio, principalmente en los niños postérmino. Pero esta expulsión de meconio se vuelve excesiva cuando existe compromiso fetal, como hipoxia, compresión del cordón. Este compromiso fetal va a provocar que haya una mayor expulsión de meconio. Por lo tanto, va a provocar que el líquido amniótico esté teñido de meconio. Y este meconio va a ser aspirado tanto durante la vida intrauterina como también va a haber una aspiración postparto. Dicha aspiración de meconio va a provocar obstrucción de las vías respiratorias, tanto periféricas, proximales y proximales. Y además también va a provocar una neumonitis inflamatoria y química. Entonces, en tanto la obstrucción, obstrucción puede ser de las vías aéreas puede ser tanto parcial como completa. Si hay una obstrucción completa de las vías aéreas, pues entonces no va a poder entrar aire. Por lo tanto, va a provocarse una telectasia. Y por lo tanto, dicha telectasia va a desencadenar un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión sanguínea, lo que va a provocar una acidosis, una hipoxemia y una hipercapnia. Por otro lado, si hay una obstrucción parcial, sí va a permitir que entre aire, pero el problema es que no va a dejar que ese aire salga. Por lo tanto, la obstrucción parcial va a provocar un efecto de válvula, donde va a estar entrando más y más aire y este no va a poder salir. Va a dar un atrapamiento de aire y ese aire va a tener que escapar y por lo mismo va a provocarse también una acidosis, una hipoxemia o una hipercapnia. Y en caso de que ese compromiso fetal sea continuado, pues entonces va a desencadenar una remodelación de la vascularización pulmonar, lo que va a originar una hipertensión pulmonar persistente, que es una de las complicaciones de este síndrome. El cuadro clínico incluye dificultad respiratoria en las primeras horas de vida, taquipnea, retracciones, quejido, cianosis. En el caso de una obstrucción parcial, como hay un escape de aire, pues va a desencadenarse un neumotórax o un neumomediastino. Va a haber también una neumonitis química y la principal complicación que es la hipertensión pulmonar. Usualmente este cuadro mejora a las 72 horas. Es de suma importancia pedir una radiografía de tórax. Como les mencioné, si hay una obstrucción total, pues va a verse un pulmón con atelectasia. Si hay una obstrucción parcial, pues entonces va a haber signos de hiperinsuflación. ¿Cómo vamos a ver reflejado esta hiperinsuflación pulmonar? Pues va a haber más de 7 espacios intercostales. Ahora bien, otras cosas que sí son constantes es que pues van a haber infiltrados algodonosos, difusos y parchados. Va a haber también gruesas bandas en ambos campos pulmonares. Va a aumentar el diámetro anteroposterior. También puede haber un aplanamiento del diafragma y va a haber zonas de consolidación atelectasia. Y el tratamiento, de forma general, es que se va a dar soporte
y por lo general el 50% de los pacientes que presentan SAM pues va a ser necesario utilizar una ventilación mecánica invasiva. Y en el caso de que se presente la principal complicación, que es hipertensión pulmonar persistente, pues se va a tener que utilizar óxido nítrico inhalado. Ahora hablaremos de la enfermedad de membrana hialina, abreviado usualmente como EMH, o también conocida como síndrome de dificultad respiratoria, abreviado como SDR. Y bueno, la enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria es definida como la inmadurez del desarrollo anatómico y fisiológico del recién nacido prematuro, en el que va a haber una deficiencia tanto cuantitativa como cualitativa del surfactante. Esta deficiencia de surfactante va a provocar el desarrollo progresivo de atelectasia pulmonar difusa y un inadecuado intercambio gaseoso. Por lo tanto, el principal factor de riesgo para presentar esta enfermedad es ser prematuro. Y bueno, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Pues lo normal es que los neumocitos tipo 2 sintetizan surfactante. Usualmente empiezan a sintetizarlo a partir de las 34 semanas de gestación. Y ese surfactante permite mantener abiertos los alvéolos al final de la expiración. Sin embargo, en los niños prematuros, antes de estas 34 semanas de gestación, pues puede ser que ese surfactante falte o sea insuficiente. Por lo tanto, va a provocarse un colapso progresivo de los alvéolos, una atelectasia, provocando que también aumente el trabajo respiratorio y un desequilibrio entre la ventilación y perfusión. Otros factores de riesgo implicados es la hipotermia, la asfixia perinatal, la fetopatía diabética, el no haber utilizado esteroides prenatales, ser de género masculino y la cesárea, el cesárea. Entonces, el cuadro clínico básicamente incluye dificultad respiratoria progresiva, cianosis, polipnea e insuficiencia respiratoria, es decir, hipoxemia e hipercapnia. Para el diagnóstico, pues vamos a solicitar también una radiografía de tórax, en la que vamos a ver un patrón parenquimatoso retículo granular difuso bilateral. A esta característica también, o a este patrón, se le conoce también como de vidrio esmerilado. ¿Por qué? Pues porque va a haber algunos alvéolos que sí tienen aire, con otros que están colapsados. También en el broncograma aéreo vamos a ver la vía aérea superimpuesta sobre los alvéolos colapsados. Y además vamos a ver una disminución del volumen pulmonar y una disminución de los espacios intercostales. Va a ser menos de 7. Otra prueba muy utilizada es la prueba de agitación de aspirado gástrico. ¿Qué es lo que pasa? Pues el líquido pulmonar durante la etapa fetal es deglutido constantemente, permaneciendo en el estómago incluso después del nacimiento. Por lo tanto, este líquido se encuentra en las mismas cantidades tanto en el líquido pulmonar como en el estómago. Entonces, la prueba consiste en que obtenemos 1 mililitro de aspirado gástrico y lo mezclamos con alcohol etílico al 95% en un tubo de ensayo. Se agita y se observa que si se forman burbujas. Si se forman o no burbujas en el borde superior. Si se forman burbujas, entonces es positivo. Si no se forman burbujas, entonces la prueba es negativa. Para el tratamiento, si ya se prevé que van a ser de pretérmino el niño, pues lo recomendado es utilizar corticoides prenatales. En caso de no haber utilizado estas medidas preventivas, pues lo primero que se realiza es llevar a cabo la reanimación neonatal. Usualmente, la técnica que se sigue en estos niños es la técnica INSURE, y esta incluye intubación, surfactante y extubación. ¿Qué quiere decir esto? Un niño con enfermedad de membrana hialina, al nacer se va a intubar, se está indicando la intubación endotraqueal y se le va a utilizarse ventilación mecánica hasta que se logre una adecuada saturación de oxígeno. Una vez que ya está intubado, va a iniciarse la administración de surfactantes. Una vez que ya se administran los surfactantes, se debe mantener con la ventilación mecánica hasta que tenga las condiciones ideales para poder extubar. Y si es necesario, continuar con la presión positiva continua de la vía aérea. La displasia broncopulmonar es una enfermedad pulmonar crónica que representa una complicación respiratoria, casi siempre por un mal manejo, especialmente
en cuanto a la ventilación mecánica y a la concentración de oxígeno que se le proporciona como suplemento. Sin embargo, su definición clínica se refiere a la necesidad de oxígeno suplementario por más de 28 días en un recién nacido prematuro. Los factores de riesgo incluyen una inadecuada técnica de ventilación mecánica, la persistencia de conducto arterioso, malnutrición, exceso de aporte hídrico e inflamación e infección. Su cuadro clínico se caracteriza por dificultad respiratoria e insuficiencia pulmonar. Para diagnosticarlo vamos a utilizar una radiografía de tórax en la que vamos a ver un patrón en esponja con enfisema intersticial, edema pulmonar, la presencia de bulas y atelectasia. Para poder prevenirlo, como les mencioné, es que se debe acortar la ventilación mecánica lo más posible y utilizar parámetros poco agresivos, con el mínimo de oxígeno. Ahora bien, el tratamiento incluye el uso correcto y adecuado de oxígeno suplementario, la restricción hídrica, el uso de broncodilatadores y la corticoterapia. Y la displasia broncopulmonar a su vez también puede generar otras complicaciones, como la son hipertensión arterial pulmonar, cor pulmonale. También puede haber un retraso de crecimiento y del neurodesarrollo, una hiperactividad bronquial y también una mayor propensión a infecciones respiratorias. Por último, la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido casi siempre es una complicación de las enfermedades anteriores, como les había mencionado. Y bueno, ¿cómo es que esta se desencadena? Pues normalmente durante la gestación, las resistencias vasculares pulmonares se encuentran elevadas durante la vida fetal y lo normal es que durante la transición, es decir, cuando ya pasa la vida extrauterina, pues estas resistencias van a disminuir porque hay una vasodilatación de los vasos pulmonares. Sin embargo, si este descenso no ocurre, entonces es cuando se presenta la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Más que nada se refiere a la persistencia de la circulación fetal, en la que hay un cortocircuito de derecha a izquierda a través del foramen oval, provocando que aparezcan signos de hipoxemia y también va a haber cianosis. Entonces, algunos de los factores de riesgos implicados en esta patología son la asfixia perinatal, la aspiración de meconio, infecciones y anomalías del desarrollo pulmonar. Para su diagnóstico, pues es necesario la valoración de imagenología, en la que vamos a estimar las presiones pulmonares. El tratamiento incluye el uso de oxígeno para poder desencadenar la vasodilatación pulmonar y disminuir esta resistencia vascular pulmonar, también para evitar la acidosis. De ser necesario, pues también tendrá que utilizarse la ventilación mecánica invasiva, la inhalación de óxido nítrico, que también es un vasodilatador, y la oxigenación con membrana de circulación extracorpórea, o ECMO. Continuaremos con patología congénita. Bueno, en primer lugar vamos a hablar acerca de las hernias diafragmáticas congénitas. Y bueno, a estas se refieren al conjunto de defectos en el diafragma que van a provocar una comunicación entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Y hay básicamente tres tipos. Están las hernias esofágicas, o también conocidas como hernias hiatales. Se encuentran en este punto. Usualmente pueden también clasificarse a su vez como hernias del hiato por deslizamiento o hernias del hiato paraesofágico. El segundo tipo de hernias diafragmáticas congénitas incluyen las hernias anteriores o las hernias de Morgagni, como podemos verlo en la imagen. Podemos ver en este punto que hay una protrusión o una entrada del contenido abdominal a la cavidad torácica en su parte anterior. Usualmente las hernias de Morgagni son más raras, suelen ser de predominio derecho y se asocian a síntomas leves y de aparición tardía. Por otro lado, tenemos las hernias de Bogdalek. Como podemos ver en la imagen, se refieren a estos casos. Y estas aparecen en la parte posterior. Se caracterizan por ser más frecuentes, suelen ser de predominio izquierdo y estas se asocian a síntomas precoces y más graves. Entre dichos síntomas se incluye la dificultad respiratoria, cianosis, inestabilidad circulatoria, un abdomen excavado, tórax distendido, auscultación del latido cardíaco desplazado a la derecha, ruidos hidroaéreos a nivel torácico y ausencia y disminución del murmullo vesicular fisiológico. Para su diagnóstico, como les mencioné, pues vamos a tomar radiografías o tomografías también. Para su tratamiento, pues incluye el tratamiento médico,
en la que lo que vamos a hacer es que vamos a estabilizar la función respiratoria y hemodinámica del paciente mediante el uso de inotrópicos, vasodilatadores pulmonares, como el óxido nítrico inhalado. Ya, ¿por qué? Porque estas hernias, por lo mismo que hay un desplazamiento del contenido abdominal a la cavidad torácica, pues van a comprometer al desarrollo de los pulmones, provocando que haya una hipoplasia y también una hipertensión pulmonar. Por lo tanto, va a ser necesario también el uso de ventilación mecánica y pues también vamos a tener que sedar y dar relajación neuromuscular al paciente. Algunas de las complicaciones incluyen la enfermedad por reflujo gastroesofágico, secuelas en el funcionamiento pulmonar y una obstrucción intestinal. La atresia de Coana se refiere a una malformación de estas estructuras, ya sea por una atresia tanto ósea o puede ser membranosa. Puede ser también unilateral o también puede ser bilateral. En cuanto a su fisiopatología o cuál es el problema que desencadena la atresia de Coana, es que los recién nacidos usualmente son considerados respiradores nasales obligados. Entonces, por lo tanto, si hay una obstrucción, va a provocar diferentes grados de dificultad respiratoria y va a haber cianosis. Ahora bien, de acuerdo a las manifestaciones clínicas o las características que presenta este paciente, podemos determinar si se trata de una atresia unilateral o bilateral. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un recién nacido que tiene cianosis, pero que dicha cianosis desaparece con el llanto, se trata de una atresia de Coanas bilateral. ¿Por qué? Porque al llorar, pues ya puede introducir aire, sistema respiratorio mediante la vía oral. Sin embargo, es más complicado detectar una atresia unilateral, porque pues uno de los orificios nasales pues iba a funcionar. Por lo tanto, se va a sospechar cuando hay una infección respiratoria, rinorrea y congestión nasal persistente en una de las Coanas. Usualmente, la atresia de Coanas se asocia a un síndrome que se conoce como síndrome Charge, en el cual cada una de las letras se refiere a una determinada patología. Entonces, la C es de coloboma de iris o coroideo. La H de heart se refiere a que estos pacientes cuentan también con una cardiopatía. La A, pues es a la atresia de Coanas. R de retraso de crecimiento y desarrollo. G se refiere a las alteraciones genitourinarias como criptorquidia o hidronefrosis. Y E de ear, de oreja, que se refiere a que estos pacientes cuentan con sordera con malformaciones del oído. Para el tratamiento de estos pacientes se incluye el restablecimiento de una vía aérea oral o intubación de urgencia. Finalmente, la malformación adenomatoidea quística. Y esta es una enfermedad que se caracteriza por una malformación pulmonar con ausencia de alvéolos normales y proliferación y dilatación de los bronquiolos respiratorios terminales, provocando que haya una comunicación de la vía aérea, que dicha comunicación es irrigada por la vasculatura pulmonar y suele presentarse en los lóbulos inferiores. Entonces, para su clasificación, pues puede detectarse tanto prenatal como postnatalmente, pues en su clasificación, dependiendo si se detectó prenatalmente, básicamente se clasifica en macroquísticos y microquísticos. En caso de detectarlo en la vida postnatal, pues se va a utilizar una clasificación que es la clasificación de Stoker, en la cual va a dividir a la malformación adenomatoidea quística en tres tipos: tipo 1, 2 y 3. La más frecuente es la tipo 1 y son de buen pronóstico. Se refiere a quistes únicos o múltiples mayores a 2 centímetros. El tipo 2 se refiere a quistes únicos o múltiples menores a 2 centímetros. Mientras que los tipo 3 se refiere a los que son menores a 0.5 centímetros. Este usualmente se asocia a hidrops fetal y tienen muy mal pronóstico. Entonces, usualmente el cuadro clínico son asintomáticos, pero pues también pueden presentar datos de dificultad respiratoria. En cuanto a su diagnóstico, pues ya les mencioné, es por imagen, radiografías usualmente, o también puede darse mediante tomografías, y podemos ver como que la presencia de pequeños quistes o cavidades. Y bueno, las complicaciones que pueden provocar es que estos quistes se pueden romper. Son quistes que contienen aire. Se pueden romper y pueden provocar un neumotórax. También estos quistes pueden sobreinfectarse y además también tienen riesgo de malignización.